Bonjour. Hoy vamos a ver cómo en francés, en muchos casos, dos o tres letras se combinan para formar un solo sonido. Es un caso muy frecuente en francés, pero poco tratado en los métodos. Pero es importante al menos darse cuenta de este fenómeno antes de ir más allá en el tema de la pronunciación. Empezaremos por las combinaciones que forman los tres sonidos nasales. Son siempre combinaciones de una vocal o dos más una N o a veces una M. El primer sonido nasal es el sonido en. Se puede escribir con E más N, A más N, E más M, A más M. Entonces tenemos por ejemplo las palabras enchanté, encantado, y lo repito, enchanté. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que no oímos ni una N. Se escribe con dos N la palabra, pero no oímos las N porque no se pronuncian, ya que están combinadas con la vocal que está antes y forman juntos solamente un sonido. Entonces lo repito, enchanté. Sobre todo, no decir enchanté, pero enchanté. Ok, segundo ejemplo es mamá, que se dice maman en francés. Maman. Entonces, sobre todo no hay que decir maman, sino maman. Entonces, vamos a seguir con la segunda. La segunda es el sonido un. El primero era en, el segundo es un. Ya sé que se parece mucho y nos entrenaremos. Bueno, este un se puede escribir de muchas maneras. Por ejemplo, IN, AIN, IM, AIM, UN, EN. Tenemos como ejemplos matin, que es mañana. Lo repito, matin. Sobre todo, igual que para la primera nasal, no hay que decir matin, sino matin. Segundo ejemplo, main. Main. Es la mano. Después tenemos lundi, lundi, que es lunes. Y después tenemos examen, examen, un examen. El tercer sonido nasal es on, ¿vale? Entonces el primero era en, el segundo es un y el tercero es on. On es el más nasal. Se puede escribir ON o OM. Y tenemos, por ejemplo, la palabra que conocéis todos, bonjour. ¿Ok? Bonjour. Y ya os he dicho que no hay que decir sobre todo bonjour. Hay que decir bon. Bonjour. Después he puesto otro ejemplo. Ombre. ¿Vale? Ombre. Es sombra. Ombre. ¿Vale? Ombre. ¿Ok? Bueno, antes de pasar a otros ejemplos, he puesto la palabra panique. Panique, que significa, claro, pánico. He puesto esto con cuidado porque todas esas combinaciones que forman las nasales forman un sonido nasal, pero con la condición de que después no haya una vocal. Por ejemplo, en la palabra panique tenemos la A más la N, pero después tenemos una I. Entonces, en este caso, pues la sílaba se corta después de la A y tenemos panique. Entonces se oye una A, se oye una N y no se oye una nasal, ¿de acuerdo? Eso es porque hay una I después de la N. Bueno, vamos a ver otras combinaciones de tipo vocal. Tenemos, por ejemplo, la O más la U que se combinan para formar el sonido U. Porque la letra U en francés, os recuerdo que se pronuncia U, ¿vale? No se pronuncia U. Entonces, para hacer el sonido U necesitamos dos letras siempre en francés. O más U, ¿vale? Entonces tenemos, por ejemplo, un lobo que se pronuncia un loup. Loup. ¿Ok? La P final no se pronuncia, claro. Después tenemos O más I, que es muy común, que forma el sonido WA, ¿vale? Entonces lo tenemos, por ejemplo, en bonsoir. Bonsoir, que es buenas tardes, ya lo sabéis. Y después, para hacer el sonido O, es muy común encontrar A más U o E, A, U, ¿vale? Tenemos como ejemplo chaud, chaud, que
significa caliente. O por ejemplo, beau, beau, que significa guapo o bonito. Después, muy común también, tenemos el sonido E, o un poco más cerrado E, que se puede escribir con A más I o E más I. Lo tenemos, por ejemplo, en la palabra peine, la peine, que significa pena. ¿D'accord? Donc, peine. O en el verbo hacer, que es faire, faire. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí no hay que decir faire, o fair, sino faire. No se oye ni una A ni una I, sino la A más la I se combinan y forman el sonido E, faire. Después, muy común también, tenemos la E más la U, que puede formar dos sonidos, que es E, o más cerrado E, ¿vale? E. Por ejemplo, en peur, peur, que significa miedo. Otro ejemplo, el fuego, que es le feu, feu. ¿Vale? Entonces no hay que decir feu, sino feu. ¿Ok? Bueno, y finalmente, y eso es al final de las palabras, tenemos las combinaciones E más R, o E más T, o incluso E más Z, que forman el sonido E. En el infinitivo de los verbos del primer grupo, por ejemplo, tenemos chanter, que significa cantar. Chanter. ¿Ok? Y os he dicho que no hay que decir chanter o chanter, ¿vale? Chanter. Chanter. ¿Lo repites? Si conjugamos este verbo a la segunda persona del plurial del presente del indicativo, tenemos vous chantez. Y un ejemplo con E más T, tenemos por ejemplo un gorro que es un bonnet. Bonnet. ¿Vale? Entonces no se oye bonnet, sino bonnet. Después tenemos también sonidos de tipo consonantes. Por ejemplo, la Q más la U, que se combinan, pero bueno, eso es común en español, así que no os parecerá difícil. Y por ejemplo, en la palabra qui, que significa quién. Qui. Entonces aquí, por ejemplo, sobre todo no hay que decir qui, sino qui. Después tenemos G más N, que se combinan para formar el sonido ñ. ¿Vale? Por ejemplo, en la palabra araña, que es araignée. Araignée. Entonces no hay que decir araignée, sino araignée. ¿Vale? Después, G más E se combinan para formar je. Por ejemplo, nous mangeons. Comemos. Nous mangeons. Entonces no hay que decir nous mangeons, sino nous mangeons. Y después tenemos, por ejemplo, C más H, pero eso es como en español, que hace chaud. El sonido sh. Chaud. Caliente. Chaud. Finalmente, no hay que olvidar que muchas veces tenemos dos consonantes iguales que están al lado, pero normalmente, en la mayoría de los casos, forman el mismo sonido que si hubiera sido solamente una consonante. Por ejemplo, se pueden combinar con 2C, 2D, 2F, es muy común, pero al nivel del sonido no cambia. Por ejemplo, accrocher, colgar, addition, adición, coiffeur, peluquero, agglutiner, aglutinar, mal, baúl, comment, como, année, año, appartenir, pertenecer, arriver, llegar, message, mensaje, attendre, esperar. Entonces, para los españoles, sobre todo la doble R, cuidado que se pronuncia igual en francés que una sola R. Y como siempre, vamos a terminar con un pequeño ejercicio. Es muy sencillo. Tienes que pronunciar las palabras que ves en la pantalla. Te dejo un momentito, después lo voy a pronunciar yo y te voy a decir la traducción. Muy bien, lo has hecho muy bien, segurísimo. Ahora lo voy a pronunciar yo. Soif. Soif significa la sed. Mon. Mon. Significa mi ordenador, mi hermano. Voir. Voir. Significa ver. Champ. Significa campo. Arroser. Significa regar. Lent.
significa lento. Mignon significa guapo. Ballon significa balón. Main significa mano. Cent significa ciento. Chez significa en casa de. Marquise significa marquesa. Nageons significa nadamos. Fin significa fino, o el fin también. Fine significa fina. Y las dos últimas palabras son interesantes porque la preúltima, como no hay una vocal después, pues se pronuncia la nasal, la combinación I más N, fin, pero la otra, vemos que hay una vocal al final, que es la E, y entonces ya no hay una nasal en la palabra y se pronuncia la I más la N. Fine, ¿vale? ¿Ves bien la diferencia? Fin, fine. Fin, fine. Pues perfecto. Podemos seguir con otra lección de pronunciación. Au revoir, à bientôt.